Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast del Senado. Hoy con un motivo muy especial por el Día de los Padres. Mi nombre es Paola Marte y junto a mí, Yanneris Paulino. Tenemos un invitado muy especial, un padre ejemplar, con nosotros Rafael Duluc, senador de la provincia por la Altagracia. ¿Cómo está, senador? Bueno, un placer estar con ustedes. Para nosotros es un honor tenerlo acá. El honor es nuestro. Y con motivo tan importante como es el Día de los Padres. Cuéntenos su experiencia como padre. La primera vez que le dijeron, mira, usted va a ser padre, ¿cómo fue esa noticia? Bueno, yo te puedo decir que antes de que me dijeran que iba a ser padre, ya era padre, porque realmente yo tengo 2 matrimonios. Mi primer matrimonio con la persona que me casé tenía 2 hijos y de hecho eran huérfanos de padre porque su padre había muerto y yo me convertí entonces inmediatamente en el padre de ellos, los varones, que todavía hoy me besan la mano. Y luego tuve mi hija, que es la primera hija, y actualmente tengo 2 hijos biológicos y otro más también de mi actual esposa. Es decir que tengo muchos hijos. La diferencia entre el rol del padre de hoy con relación al rol del padre, por ejemplo, suyo o el papá de su papá. Mira, yo te puedo decir que lo que yo he visto y lo que veo es que los padres de esta generación son muy buenos. Mi visión como de eso es que hay como generaciones especiales que son mucho más entregados como padres. La generación de mi abuelo era más padre. La generación de mi padre, no solo el mío, sino hasta de los amigos, eran un poco más despegados. Pero la generación de ahora, por ejemplo, de la edad mía, es muy buena. Es decir, los padres, te puedo decir que son, en el 90% son padres ejemplares, muy apegados con los hijos, le dan mucho seguimiento. Creo que es una generación de muy buenos padres. ¿Considera que la crianza de ahora es un poco más atenta que la de antes? Te puedo decir que sí, porque el padre actual está mucho más involucrado, tiene mucho más comunicación con los hijos. Tú sabes que antes había un estilo un poco más distante, sobre todo con el papá. La mamá siempre ha sido lo mismo. Pero el papá antes tenía incluso un estilo hasta de quería imponer respeto y de una manera u otra daba un poquito más de lejanía. Pero el padre de estos tiempos es un padre mucho más, con más comunicación con los hijos, con más seguimiento, con más detalle. Por lo menos en República Dominicana. No te puedo decir que sea eso la generalidad a nivel mundial, pero sí el padre de ahora es más consciente, mucho más detalle. Eso sin ofender a los padres nuestros, pero es un tema de generación y de crianza y de épocas. Antes teníamos un sentido más machista de la crianza, es decir, antes era como la mamá. Los padres, a veces el papá no hablaba temas puntuales con los hijos. Ahora ya los padres están mucho más educados en ese sentido y hablan más temas de mayor profundidad, es decir, hay más confianza. A propósito del trato del padre con el hijo en esta época moderna, se está utilizando mucho el término de crianza positiva y tiene mucho que ver con el vínculo que tienen los padres con los hijos, el acercamiento, esa cercanía que antes era distancia, ¿no?, entre el padre y el hijo. Usted, Rafael Barón Duluc, ¿es un padre moderno o es un padre anticuado? ¿Le cocina un día a sus hijos? ¿Cómo es el día a día de Duluc junto con sus hijos? No, yo soy muy moderno, muy moderno. Tengo mucha confianza con ellos, hablamos de todo, compartimos de todas las formas. Me relaciono con los amigos, compartimos con los amigos de ellos, tanto de los varones como de la hembra. Y hay mucha compenetración, mucha confianza, mucho cariño. Los hijos he tenido esa dicha de que me han salido todos excelentes. Lo biológico y lo no biológico, excelentes, ejemplares. Es decir, son gente ejemplares, muchachos ejemplares. Y todos buenos estudiantes, disciplinados, cariñosos. Hay mucha confianza entre nosotros. Siempre estamos relajando con un sentido del humor muy bueno. Siempre tenemos esa mecánica. Y ellos todos salieron con mucho sentido del humor, y decir que la relación entre nosotros es muy, muy amena. Sí, senador, usted sabe que muchas veces cuando nuestros padres nos dan dicha crianza, siempre aprendemos muchísimas cosas positivas de lo que ellos nos dan a nosotros, valores, consejos, entre otras cositas. Eso que su papá le inculcó cuando usted era joven, ¿usted lo trajo a sus hijos en la actualidad? Sí, bueno, yo tengo
mi padre biológico que murió ahora en la época de la pandemia, y mi abuelo, que fue que realmente me crió a mí. Yo me crié más con mi abuelo que con mi padre biológico. Y tuve más aprendizaje y más enseñanza de mi abuelo en ese sentido. Y te puedo decir que sí, que realmente es una persona que yo admiraba y admiro mucho, porque era una persona muy equilibrado, muy prudente, pero una gente muy cariñoso también, así. Yo siempre decía que él era como de loma y pueblo, como dicen, de loma alta y tierra llana, como dicen. Una persona muy práctico, le gustaba mucho estudiar y era una gente que equilibraba mucho. Y yo he tratado de ser así, es decir, de que los hijos tengan los pies sobre la tierra, de que conozcan, que sean sencillos, que sean simples, pero también que se especialicen, que estudien, que profundicen, que conozcan. Es decir, que tengan esa visión holística y global de la vida. No quedarse solo como en un lado. ¿Cómo es la celebración de un Día del Padre en su casa y qué cosa extraña de cuando lo celebraba con su padre o con su abuelo? Porque hay Día de Padre. Pero fíjese que nosotros estamos reconociendo a los claro. padres. Yo creo que están haciendo un esfuerzo, pero ustedes saben que eso es como ahí, que hay un Día de los Padres. Realmente el día importante es el Día de las Madres. No, los dos días son importantes. Pero bueno, sí, realmente antes la celebración lógicamente era con los padres de uno. Ahora ya, como los padres murieron, ahora lo celebramos con el suegro. Y lo hacemos aquí en la capital. Siempre ya es una tradición, vamos a una misa primero los domingos y luego un almuerzo en casa. Y eso realmente ya es la costumbre. ¿Extraña algo de aquella celebración con su papá y su abuelo? Bueno, lo primero es extrañarlo a ellos mismos. Claro. Lógicamente, el hecho de ellos es lo primero que tú extrañas, y claro que sí, siempre esa parte. Los hermanos, ya mi hermano también murió también a destiempo y en la pandemia. Y también todas esas cosas, lógicamente, tú le extrañas porque se pierde un poco ya lo que es esa unidad familiar. Y esos momentos especiales que tú te reunías y te encontrabas con la familia, eso con los años se van perdiendo. Sí, y sabemos también que la política conlleva bastante tiempo en su vida. ¿Cómo usted compensa esa vida política y como padre también? Tú sabes que eso es complicado realmente, y más en la función de un senador, porque el senador trabaja en la semana en la capital, en el Congreso, pero los fines de semana es en su provincia. Pero también, entonces los fines de semana, todos los dirigentes y todos quieren reunirse contigo, tú tienes siempre actividades, siempre hay inauguraciones, hay actividades oficiales, a veces los ministros, los directorios, hasta el propio presidente, siempre tienen, los fines de semana tienen un invento, ¿verdad? Entonces eso te choca y te rompe con cosas que tú tienes coordinadas con la familia, que también pasa días sin verlo. Entonces eso es un poco complicado en la realidad, pero uno tiene que quedar mal a veces en algunos de los sectores. Es decir, a veces hay actividades oficiales que te la ponen para un domingo, pero tú dices, óyeme, yo no voy. No, que tienes que ir, no voy porque tengo una semana ya que no me junto ni con los niños. Entonces hay que equilibrar ese tipo de cosas. Y a veces pasa lo contrario, que hay una actividad familiar. Entonces hay una actividad muy importante que tengo que decirle a la familia, no puedo ir. Sí. Senador, ¿usted tiene una actividad que le guste mucho hacer en familia? Así que usted diga, esta me gusta. Yo te puedo decir que yo disfruto todo, porque me gustan mucho los viajes, pero también cuando nos quedamos en casa también disfruto muchísimo. Nos quedamos hablando ahí y compartiendo en la familia, pero si nos vamos a un campo, si nos vamos a una playa, es decir, yo disfruto todo, yo le saco el provecho a todo. ¿Usted tiene un hijo favorito? ¿Cuál es y por qué? Porque dicen que todos los padres tienen un hijo favorito. Yo discuto esa teoría, que tengo 3. Pero sí, a veces quizá uno es un poco más débil o quizá tiene un poco más de temor, digamos así, con uno de los hijos. Los hijos se quieren, a mí me dicen que todos los queremos iguales, pero los hijos se quieren diferentes, cada cual tiene particularidades. De hecho, yo a veces digo, es que es injusto tú quererlo igual, porque si hay uno que es tan bueno contigo, tan cariñoso y tan detallado, tú tienes que quererlo un poquito más. Pero no significa que tú no quieras a los demás, pero siempre hay pequeños detalles. Hay uno que tú tienes que tratarlo con más suavidad, porque se te ofende. Hay otro que es más sinvergüenza, posiblemente. Hay otro que sea más detallista contigo. Hay algunos que son más muelú, como dicen, ¿verdad? Que no necesariamente signifique que sea el que más te quiera, pero a veces el más detallista, el más cariñoso. Pero eso pasa y a todos se quiere con sus diferencias y particularidades.
Antes de concluir, ¿ha usted sometido alguna iniciativa relacionada con la familia o tiene en agenda someter alguna legislación tendente a fortalecer el rol de la familia en la sociedad? Mira, yo te puedo decir que al final de cuentas la mayoría de las iniciativas tienen que ver con la familia, porque los temas medioambientales, que nosotros tenemos varias iniciativas, eso de una manera u otra tiene que ver con la familia. Pero hay temas, por ejemplo, de la educación. Tenemos varios proyectos que hemos sometido de educación integral, incluso tiene que ver con la familia. Y ahora mismo los proyectos que se están discutiendo, como el propio Código Penal, tiene que ver con la familia. Es decir, al final de cuentas la familia es el eje central de una sociedad y todos los proyectos que son importantes, de una manera u otra repercuten en la familia. Senador, ya para finalizar, que lamentablemente tenemos que concluir acá, un consejo que usted le daría a esos padres que están iniciando, que hoy le acaban de dar la noticia, usted va a ser padre. Lo primero es, uno tiene que ser consciente del compromiso que eso significa. No solamente es, ay, qué bonito, qué contento, qué bien me siento, sino eso es un compromiso. Claro. La vida te cambia porque ya hay muchas cosas que tú tienes que pensar, cambiar la forma de pensar, porque ya tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que saber que también hay que educarse. Estamos en una época que yo entiendo que la educación es fundamental y tú tienes que educarte incluso hasta para saber criar a los hijos. Porque la educación tiene un sistema, así como tú te educas para aprender una carrera, así tienes que educarte también para aprender a criar a los hijos, saber criarlos, saber que no puedes darle todos los gustos, saber que no puedes siempre decirle que sí, saber que no todo es cariño y amor, sino que también hay disciplina, hay sacrificio. Entonces esa parte es fundamental, saber que el compromiso que uno tiene es como una empresa, tú tienes que aprenderla y así mismo hay que aprender a criar. Y yo creo que sería el más importante de los consejos, leer sobre eso, orientarse, buscar consejos, porque no lo sabemos todo. Y uno realmente no estudió para ser padre, ni aprendió, ni cogió un curso. Pero no está de más que uno aprenda esa parte, porque no lo sabemos en realidad. Así es. Muchísimas gracias, senador. Contentísimo de poder conocer un poquito más sobre el rol de padre. Y felicitar a todos los padres también. Claro. Sí, claro. Felicidades a todos. A todos los senadores y a todos los padres del país. Claro que sí. Muchísimas gracias, senador Rafael Barón Duluc, senador por la provincia de la Altagracia, por haber estado con nosotros en un episodio más del podcast del Senado, edición especial por el Día de los Padres. Hasta una próxima entrega.